Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Una expresión de amor es el agradecimiento. Cuando se ama, se agradece. Y por eso nosotros en ese día le agradecemos a Dios, al dueño de nuestra vida, por darnos la vida. Por permitirnos estar aquí en este mundo, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las situaciones que estemos pasando. Qué bueno es levantarnos en esa mañana y decirle gracias, Dios. Gracias porque tú vas conmigo. Porque hoy no tengo que ver tantas cosas extraordinarias para creer que estás en la sencillez, en la pequeñez y sobre todo en el mayor y más grande milagro. El poder levantarme, el poder estar vivo, el disfrutar de una familia, el estar en pie, el seguir luchando, el seguir adelante. Por eso y por muchos motivos, queremos decirte gracias, Señor. Queridos hermanos, espero que hayan pasado un fin de semana en bendición. Vamos a meditar el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versos del 38 al 42. Hoy se nos habla el Evangelio de cosas interesantes. Hoy el Evangelio nos habla de la pequeñez, pero también de la grandeza. Hoy el Evangelio nos invita a ir más allá de lo que normalmente vemos y a depositar nuestra fe, no tanto en las cosas externas, a depositar nuestra fe en una persona que se llama Cristo Jesús. Y teniendo a Cristo Jesús, podremos descubrir al que es el consumador de nuestra fe. El texto nos recuerda que en aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación permanece perversa y adúltera y exige un signo, pero no se le dará más que el signo del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esa generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús definitivamente no le gustaba que le pidieran milagros. Al Señor lo buscaban muchas veces por los milagros. Hay otros que estaban convencidos de esa gran predicación y buscaban al Maestro por una necesidad más fuerte. De allí que Pedro algún momento lo dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero no faltaban los espectadores, no faltaban aquellos que querían solamente manifestaciones sensibles del poder de Dios y olvidaban quién era el Señor. Buscaban los milagros del Señor, pero se olvidaban del Señor que es capaz de hacer grandes milagros cuando tú y yo le abrimos el corazón sin necesidad de estar buscando tanto espectáculo. Sin embargo, el Maestro Jesús de Nazaret hacía muchos milagros y hacía grandes sanaciones. Si tomamos por ejemplo el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta desde el inicio hasta el final hay milagros y sanaciones. Por eso el estar negando los milagros de Jesús y estar intentando darle una justificación más racional, psicológica, no se búscale todo el fundamento, pero en la Biblia se dice que Jesús sanó y que liberó. Mucho más que estar buscándole una justificación racional. Busquémosle una justificación de fe.
Y no por tener fe tenemos que aprender a aceptar todo. Pero si viene de Jesús de Nazaret, que es el Señor de nuestra historia, que no tenemos que probarlo para creer en Él, sencillamente hagamos un asentimiento de fe y digamos: Jesús tiene el poder de sanar. Y hacía muchos milagros y los hacía por compasión por aquellos que sufrían. Y sanaba tantos enfermos, y cada vez que llevaba un pueblo decía: ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor nos enseñó a pedir. El que nos enseña a pedir es el Maestro. Pero lo hacía por compasión. Y también lo hacía para manifestar que era el Hijo de Dios. Pero no quería que la fe de las personas se basara únicamente en las cosas maravillosas, sino más bien en su palabra. Y por eso les dice: si no ven signos, no creen. No estamos negando los signos del Señor. Los signos y las sanaciones del Señor existen porque Él es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero tampoco debemos estar apegados a que si no es el signo, no creo. Porque entonces el día en que no haya signos, ¿dónde quedará Jesús de Nazaret? Nuestra fe no tiene que estar apegada a manifestaciones exteriores. Nuestra fe no tiene que estar apegada, es que si no veo, no creo. Al contrario, es que creyendo es que voy a ver. Y esa es la lógica del Evangelio. Es que creyendo empezaré a ver, como lo dice Pablo: camino por fe, no por vista. Cuando empiezo a creer en las palabras de Jesús que provocan el milagro, en la fe en el Hijo de Dios que provocan la expectación, es cuando surgen las manifestaciones poderosas por parte de Dios. Y cuando esto sucede, es cuando la vida se va interpretando desde Él. Y cuando empiezo a reconocer en cada acción divina y en cada acción pequeña de la vida la mano poderosa de Dios que me sostiene. El Señor te podrá estar a ti recriminando y diciendo: me buscas solo porque ves milagros. Tenemos una visión utilitarista de Dios. Buscamos a Dios solo cuando está la necesidad y la dificultad. Cuando está la enfermedad, ahí sí buscamos a Dios inmediatamente. Pero cuando en la vida sentimos que nos va bien, ahí no, nos olvidamos del Maestro. Lo buscamos de vez en cuando, de cuando en vez. Y ahí es donde vamos construyendo un Dios a nuestra medida y a nuestro acomodo. Algún día el Maestro lo dijo: el día en que el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en esta tierra. Ciertamente tu fe será pequeña o grande, no lo sé. Y ciertamente Dios es el único que podrá juzgar nuestra fe y nuestra comunión con Él. Pero a la luz de esta palabra que me interpela, me pregunto: ¿será que mi fe está apegada solo a aquellas manifestaciones exteriores y me olvido de la palabra, que es la fuente de todo milagro y la fuente de toda inspiración? Hoy más que nunca nuestra fe debería ser bíblica. Hoy más que nunca deberíamos tener una espiritualidad bíblica anclada en las promesas de Dios, en aquel que no defrauda, que siempre está allí, siempre permanece, siempre es estable en Jesús de Nazaret. Vamos a pedirle a Jesús, al gran Maestro, que el mayor milagro que pueda hacer en nuestra vida es el milagro de una conversión sincera y profunda. El de una comunión permanente y sincera con Él, de buscarlo todos los días de nuestra vida, de buscarlo con anhelo, con insatisfacción, de buscarlo y de nunca acomodarnos a sus manifestaciones de poder y de gracia. Que cada momento de nuestra vida sea un momento de expectación, para que entendamos que cada mañana que nos levantemos es un milagro divino. Que el Señor en ese día te bendiga y te guarde, te sostenga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.